Muy bien, ahora tenemos la oportunidad de hablar con Alejo Rodríguez Casio. Él es director académico del MBA de la Ditela, es director comercial de Capital Markets Argentina y lo queríamos consultar como especialista que es y además como docente que nos va a ayudar a entender un poco qué es lo que está pasando con la Reserva Federal de Estados Unidos que baja la tasa de interés y qué impacto puede tener sobre las acciones argentinas. Hola Alejo, ¿cómo estás? Roberto te saluda. Roberto, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto hablar de vuelta con vos. ¿Cuándo fue la última vez que hablamos? Hace un par de meses, ¿no? Sí, creo que un mes y medio, una cosa así. Algo así, puede ser, ¿Habrán sí, sí. cambiado mucho las cosas, Alejo? Bueno, tenemos el blanqueo en Argentina, tenemos la Fed, ahora vamos a hablar de eso, que modificó la tasa de interés bajo como no lo hacía en los últimos 4 años, así que sí, sí, bastantes novedades. Ahora, cuando nosotros bajamos la tasa de interés en Argentina, lo bajamos de a muchos puntos. En Estados Unidos es Sí, 0,5 y igualmente es sí. Y es un impactante. montón, es un montón. Mira, si querés, un paso para atrás, ¿qué es la Fed? Porque yo creo que a veces se habla demasiado de algunos temas y la gente tiene por qué entender qué quiere decir eso. En Estados Unidos no hay un banco central, como estamos acostumbrados acá en Argentina. En Estados Unidos hay una serie de bancos centrales. Son bancos centrales regionales. Es como que yo te dijera, hay un banco central de la Patagonia, un banco central de Cuyo, uno de la Mesopotamia. ¿Está bien? O Sí. sea, hay obviamente de otras regiones del país. Y ese sistema de bancos centrales se llama Sistema de Reserva Federal. Entonces, ¿qué es lo que hace la Reserva Federal? La Reserva Federal decide a qué tasa de interés se van a prestar dinero entre esos bancos centrales regionales. Por ejemplo, si la Patagonia le pide a Cuyo un préstamo, ¿cuánto le va a cobrar? ¿Está bien? O sea, hay un rango que se establece. Ahora, ¿qué pasa? Esa tasa es de referencia para toda la economía, porque si Patagonia le cobra a Cuyo 5%, cuando después Cuyo le presta dinero a un banco en Mendoza, le cobra 6%, y cuando el banco de Mendoza le presta a una pyme o le presta a una persona, le cobra 8%. Entonces, obviamente, bajando o subiendo la tasa de referencia, lo que hace el sistema de Reserva Federal es enfriar la economía cuando hay inflación, entonces la enfría, sube la tasa y obviamente hay menos crédito, hay menos demanda de dinero, enfría la economía, o al revés, ¿sí? Cuando la economía está posiblemente entrando en recesión, baja la tasa para que se abarate el crédito, etcétera, y la economía reflote. Clarísimo. Entonces, es un promedio, lo podríamos entender así. La Fed lo que hace cuando dice es 0,5, hace un promedio entre todo ese sistema. No, 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 no es que sea Ah, un promedio, no. No. La Fed hace, ponerle 4 años, ¿sí? sí, Esta tasa de interés estaba en torno a 1%, incluso menos. Eso quiere decir que cuando se prestaban dinero, se prestaban al 1% anual. Nada, ¿sí? O sea, prácticamente gratis. Como en Estados Unidos hubo inflación, la tasa de interés en los últimos 4 años la elevaron al 5%, 5,5%. Para Estados Unidos eso es muchísimo. Acá en Argentina no suena barato, pero una tasa de interés del 5,5% en Estados Unidos no había algo así desde la década del 80. claro, ¿Sí? O claro. sea, hay una generación entera que nunca vio una tasa de interés tan alta. Lo que pasó ahora es que la Reserva Federal la empezó a bajar. Estaba en 5,5 y la bajó a 5, ¿sí? A 4,70 y pico, 5. Sí, Eso es lo que está haciendo la Reserva Federal. La empieza a bajar bien. de a pedacitos, ¿sí? La baja, por supuesto, la baja a 5, posiblemente en 2 meses la va a bajar a 4,5, posiblemente después la va a bajar a 4,20, o sea, la va bajando de a pedacitos. ¿Por qué de a pedacitos? Porque va viendo qué pasa con la economía. Yo te decía recién, la Reserva Federal tiene una balanza. Mira por un lado la inflación y mira por otro lado la recesión. Entonces, no se quiere apurar, ¿no? O sea, Ujú. porque si la baja demasiado, la sube demasiado, corre el riesgo de que se le vaya para un lado o para el otro. Entonces, va haciendo equilibrio entre inflación y recesión. Clarísimo. Ahí leí algunos artículos que decía, la medida podría beneficiar a economías emergentes como la Argentina, viste que Sí, empieza todo este sí. juego de ver qué es lo que está pasando con respecto, bueno, al financiamiento externo, favoreciendo las exportaciones y demás. Pero cuando uno ve esta noticia en Estados Unidos y ve, por ejemplo, las acciones argentinas, ¿hay un vínculo? Sí. Mira, todo el mundo, para que te des una idea, la mitad de todo lo que se opera en acciones del mundo, la mitad pasa por Estados Unidos. La mitad, ¿sí? América Latina es solamente el 1% del mundo. O sea,
es realmente muy, muy chico lo que se espera en América Latina, la mitad pasa por Estados Unidos. Entonces, todo el mundo mira a Estados Unidos, porque obviamente es como el ámbito, ¿no?, donde se concentra todo. ¿Por qué algo que pasa en Estados Unidos nos puede afectar a Argentina, a Brasil o a Sudáfrica, un país emergente? ¿Por qué? Te voy a poner un ejemplo de una compañía que todos conocemos, un caso real, ¿sí? Que justamente estaba en la charla ayer y hablaba justamente de este caso, un caso real. Mercado Libre, ¿sí? Sí. Compañía que todos conocemos, la compañía más valiosa de América Latina desde hace algunas semanas, esto por lo que vale en el mercado. Mercado Libre en el año 2021 emitió un bono, ¿sí? Emitió un bono que vence dentro de un par de años, una obligación negociable, y en ese momento estaba pagando algo así como 2 y pico por ciento, entre 2 y 3%, ¿ok? En un contexto de tasas bajas de interés. Ese mismo bono hoy de Mercado Libre está pagando entre 5 y 6, ¿sí? Se más que duplicó el costo de ese bono. Y uno puede decir, ¿pero por qué? Si Mercado Libre es una compañía que está en América Latina, no está en Estados Unidos, tiene un par de galpones en Estados Unidos, pero no vende en Estados Unidos, Claro. vende en Brasil, en Argentina, en México. Es una compañía que está en América Latina, no en Estados Unidos, y además es una compañía que les fue muy bien. ¿Por qué se encareció? ¿Por qué el mercado le cobra más del doble de lo que le cobraba hace 3 años? Si les fue muy bien. Justamente porque en Estados Unidos subieron la tasa de interés. ¿Por qué? Porque si Estados Unidos paga 5% o paga 4%, Mercado Libre es una gran compañía, pero Mercado Libre no tiene portaaviones y no es el gobierno de Estados Unidos. Entonces, si Estados Unidos paga 4%, Mercado Libre no puede pagar 3%. Tiene que pagar 5%, tiene que pagar 6%. Bueno, este ejemplo que te dije recién le pasa al 100% de las compañías del mundo. Clarísimo, clarísimo, Alejo. Hay 3 millones de temas que tengo para conversar con vos. Me estoy quedando sin tiempo, así que te invito si querés y si tenés ganas y tiempo a una nueva charla la semana que viene, Obviamente, a ¿eh? mí me ¿Te encanta. parece? Dale, cómo no. Bueno, Cómo no, cómo no. te mando un abrazo muy grande. Muchas gracias por el tiempo. Abrazo grande, Roberto. Ahí Chao. estaba Alejo Rodríguez Casio, él es director académico del MBA de Ditela, es una de las personas que más sabe sobre finanzas en Argentina, es director comercial de Capital Markets Argentina.